Lo otro, en esa medida en la cual se están concretando estas alianzas, hay una, y en esa están Carlos Caicedo, Clara López Obregón, Gustavo Petro, y también le están haciendo ojitos a Humberto de la Calle. Sí, Hassan, justamente ayer Carlos Caicedo, también en precandidato presidencial, ha hecho esta invitación a Sergio Fajardo, a Humberto de la Calle, al exalcalde Gustavo Petro y Clara López, para que participen y se logre realizar una consulta interpartidista el próximo 11 de marzo. Pues una de las figuras más importantes dentro de esa alianza y que va, hay que decirlo, en todas las mediciones está en los primeros lugares, es el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a quien saludamos a esta hora. Qué gusto que esté con nosotros y muy buenos días. Buenos días, Hassan, ¿cómo está usted? Pues nosotros aquí en época de previa Navidad mirando todo el panorama político, y le cuento, ¿cómo está usted viendo los resultados de esas encuestas? Pues usted sabe, todas son diferentes en cierta forma. En unas quedó terceras, en una está Duque por encima, en otras triplico a Duque. Pero yo creo que la tendencia, en algunas gano las elecciones, en otras gana Fajardo, pero en general, digamos, pareciera, en términos de simple opinión pública, porque las encuestas no miden las maquinarias, y ese es un tema, digamos, clave en el análisis previo. Nunca jamás una encuesta mide las maquinarias, por la sencilla razón que las maquinarias compran votos, y eso no aparece reflejado en ninguna encuesta. Sí. Y hay que hacer ese sesgo, de todas maneras, en el análisis. Lo cierto es que en términos de opinión pública estamos en los dos primeros lugares en general, y pareciera que alejándonos cada vez más con Fajardo del resto de candidatos. Esta noche tiene que estar pendiente, porque vamos a publicar la última encuesta de este año, y va a ser muy interesante saber si se mantiene lo que han mostrado las últimas fotos, las últimas, como decimos aquí, radiografías, y es que usted se mantiene en la punta, entre los primeros. Pero mire, ya entrando en materia con lo que tiene que ver con las alianzas, porque todos han, la gran mayoría de candidatos con los que hemos podido conversar en el transcurso de estos meses, todos llegan a la misma conclusión, y es que es necesario fortalecer una alianza estratégica con unos planes de gobierno. Y en la suya, pues ya hay unas listas a Congreso unificadas, hay unos nombres que están también pensando en buscar un candidato único. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va ese capítulo con Clara López Obregón, con Carlos Caicedo? ¿Está pensando usted también que entre Humberto de la Calle? ¿Quién más le gustaría que entrara ahí? ¿Sergio Fajardo? ¿Cómo va esa alianza? Bueno, antes de contestarse, de todas maneras sería importante recalcar que en términos de encuestas es clave que las encuestadoras pasen, eso lo ordena la ley, las fichas técnicas completas al Consejo Nacional Electoral. He tratado de hacer un análisis sobre esa base y las encuentro incompletas, no se pasa la información. Y hay que recordar que la ley obliga, para transparencia, para control de la ciudadanía sobre las encuestadoras, que las fichas técnicas completas se entreguen al Consejo Electoral para el escrutinio público. Pero vayamos a su pregunta. Hay un proceso un poco menos ruidoso, tratando de que sea lo más coherente posible. Yo miraría alrededor del tema de la paz como un eje coherente que va juntando una serie de tendencias políticas en el país. Se logra, fundamentalmente, es la única coalición que se logra conformar para el Congreso de la República, en una lista al Senado que se denomina Decentes, la lista de la esencia, una lista nacional completa que agrupa 5 tendencias políticas, todo el movimiento indígena prácticamente, la ASI, el MAIS, la Unión Patriótica, entre las que tienen personería jurídica, y 2 grandes grupos significativos de ciudadanos, el grupo de Clara López y el que me acompaña, denominado Colombia Humana. Esas 5 tendencias se han juntado en una sola lista nacional, es un paso concreto, es la única coalición realmente conformada alrededor de
Lamentablemente, no me ¿Y se puede gusta saber quiénes fueron? Sí, Claudio López, Angélica y Antonio Navarro. ¿Y qué pasó con eso? ¿No se pudo concretar? Pues nunca supe, pues de ahí salieron unas propuestas, fue un día sábado, recuerdo yo, salieron unas propuestas, unas líneas de acción comunes, pero ya por la prensa, porque nunca más recibí respuesta de ellos, me enteré que lo hecho era lo contrario. Habíamos hablado de unas listas comunes al Congreso, tanto en las regiones, en los departamentos, que es fundamental si se quiere realmente luchar contra las clientelas políticas, y la unidad ahí es determinante. Si no hay unidad, lo que hay es un suicidio político. Y también a escala nacional, pero eso no, como se sabe, no se logró. Pero a usted le hubiera gustado, digamos, que en esta etapa no se estuviera solamente hablando de una posible coalición con Clara López, con Carlos Caicedo y quién sabe qué dirá Humberto de la Calle, sino que ya se hubiera matizado algo mucho más de fondo con Sergio Fajardo, por ejemplo. El tema de la reunión gravitó alrededor del Congreso de la República, de las elecciones de marzo, para claridad, digamos, para precisamente no mezclar el ruido que provocan las diferentes candidaturas a la presidencia. Y el objetivo era ese, era cómo quitarle el Congreso de la República a la mafia y a la corrupción. Y en eso, digamos, no era que se necesitara mayor complejidad programática, era una lucha, una acción común de fuerzas que saben, que han entendido, que en la misma práctica lo han sufrido incluso, la imperiosa necesidad de quitarle la ley a facciones profundamente corruptas y mafiosas. Eso, lamentablemente, lo que hablamos no se hizo. Y hay una enorme dispersión en algunas regiones, sí, y solo hay una coalición que se logró conformar, que yo pienso va a tener un éxito, tanto en la ciudad de Bogotá, como a la Cámara de Bogotá, como al Senado de la República, en una lista nacional que se denomina Decentes y que agrupa 5 tendencias políticas. De ahí nace lo que usted me está preguntando. Ya. De ahí nace, digamos, una cercanía entre diversos candidatos presidenciales alrededor de unos temas que me parece clave, no alrededor de una reacción contra Vargas Lleras o contra Uribe, sino en relación a una propuesta en términos positivos para el país, cuya coherencia se centra en el tema de la paz y la democracia. No, lo entendemos perfectamente, y créame que vamos a estar muy atentos en el desarrollo de los próximos semanas, no solo a poder escuchar ya cuando se consoliden aún más esas alianzas estratégicas, pues los planes de gobierno que cada uno tiene, porque nos parece que el electorado es al final quien debe conocer, más que discusiones políticas, es cuáles son las propuestas que tienen en materia económica, en materia de derechos individuales, colectivos, en planes de política social, política pública, y nos parece que en ese momento pues tendremos la oportunidad, ojalá, de volver a hablar para que usted también pueda exponer esos argumentos sobre la mesa. Hoy queríamos llamarlo para conocer cómo iba esa alianza. Nos parece que nos ha dado usted pues más o menos las luces del desarrollo de lo que eso está teniendo, y pues aprovechamos desde acá para extenderle la invitación para que esté muy pendiente a la encuesta que vamos a revelar el día de hoy, porque posiblemente pues va seguramente a ser de su interés, dado que es la última encuesta de este año. Gustavo Petro, es alcalde de Bogotá, como siempre, muchas gracias. Bueno, gracias, muy amable a usted y a sus oyentes. Algunos dirigentes del Verde estuvieron en mi casa reunidos, hicieron todo lo contrario de lo que hablamos. Lamentablemente. No me ¿Y se puede saber quiénes fueron? Sí, Claudio López, Angélica y Antonio Navarro. ¿Y qué pasó con eso? ¿No se pudo concretar? Pues nunca supe, pues de ahí salieron unas propuestas, fue un día sábado, recuerdo yo, salieron unas propuestas, unas líneas de acción comunes, pero ya por la prensa, porque nunca más recibí respuesta de ellos, me enteré que lo hecho era lo contrario. Habíamos hablado de unas listas comunes al Congreso, tanto en las regiones, en los departamentos, que es fundamental si se quiere realmente luchar contra las clientelas políticas, y la unidad ahí es determinante. Si no hay unidad, lo que hay es un suicidio político. Y también a escala nacional,
pero eso no, como se sabe, no se logró. Pero a usted le hubiera gustado, digamos, que en esta etapa no se estuviera solamente hablando de una posible coalición con Clara López, con Carlos Caicedo y quién sabe qué dirá Humberto de la Calle, sino que ya se hubiera matizado algo mucho más de fondo con Sergio Fajardo, por ejemplo. El tema de la reunión gravitó alrededor del Congreso de la República, de las elecciones de marzo, para claridad, digamos, para precisamente no mezclar el ruido que provocan las diferentes candidaturas a la presidencia. Y el objetivo era ese, era cómo quitarle el Congreso de la República a la mafia y a la corrupción. Y en eso, digamos, no era que se necesitara mayor complejidad programática, era una lucha, una acción común de fuerzas que saben, que han entendido, que en la misma práctica lo han sufrido incluso, la imperiosa necesidad de quitarle la ley a facciones profundamente